hola a todos. Ya saben que empiezo como acomodando cámara y así todo lo que no hacen los camarógrafos lo hacemos acá. Bienvenidos desde el cuarto piso. Un placer saludarlos el día de hoy, esta tarde súper calurosa. Yo traigo gripa, caray. Así estaba platicando ahorita con Ricardo y le digo que me vacunaron hace un mes y ahorita que traigo gripe es el sufrimiento de por favor que no sea el COVID. Bienvenido Ricardo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Déjenme antes de que arranquemos contarles un poco, yo creo que donde uno nace definitivamente determina pues mucho de la personalidad de cada individuo. Yo tuve la suerte de estudiar en una gran escuela y ahí tuve compañeros fantásticos y una de mis compañeras de secundaria y prepa, gran amiga, siempre me platicaba que se habían estado cambiando de país a lo largo de su vida y a mí me llamaba mucho la atención. Me parecía como, ¿saben? Como algo así glamuroso, interesante. Fui creciendo y siempre llegaba el papá de mi amiga y contaba cosas que yo me quedaba con la boca abierta. Aquí lo tienen ustedes, es Ricardo. Y crecí cerca de esta familia, una familia de veras súper amorosa, pero además interesante. Y hace poco me echaron un aventón a la casa y uno de los nietos, que iba a llegar tarde, le dijo, abuelo, llego a tal hora. Y el abuelo dijo, voy a estar conectado dando una charla. Creo que era gente en África, ¿verdad, Ricardo? Era lejos. Era un curso en Senegal. En Senegal, y entonces yo de metiche, como siempre soy, y como me siento parte de su familia, le dije, ¿por qué vas a estar en la madrugada haciendo eso? Y de ahí salió la inquietud, y de ahí le planteé y le dije, ¿por qué no platicamos cómo rescatar un país, cómo salir adelante después de una pandemia? Ricardo Zapata, bienvenido al programa. Qué gusto, de veras qué gusto, estoy muy contenta. Elisa, muchas gracias, un gusto estar contigo. Déjenme darles una idea general de quién es y después quisiera que él pues nos platique porque sí ha hecho como cosas súper importantes. Fue junto con un equipo de trabajo galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007, que ya en su momento nos contará. Es economista de comercio internacional, especialista senior en evaluación de desastres, funcionario de la ONU por un largo tiempo, etcétera. Un hombre de veras que si uno está platicando cerca de él, se te cae la baba. Ricardo, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué es ser consultor y llegar y resolver desastres cuando vienen desastres como este que estamos viviendo de la pandemia? Todo tuyo. Ojalá pudiera resolverlos. Una vez que llego a un país en un desastre y en algunos casos que ya he ido varias veces me dicen, qué barbaridad, ya llegó Ricardo. Ni lo ocasiono ni lo soluciono. Solo ayudo a entenderlos y evaluarlos para buscar algunas fórmulas, algunos procesos de recuperación que ayuden sobre todo a la gente. Dime una cosa, ¿cómo es que llegas ahí? O sea, ¿cómo llega un economista? Cuéntanos un poco para que la gente que no te tiene la suerte de conocerte como yo, ¿cómo llegas ahí? Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, en los azares de la vida me gradué de economista especialista en comercio internacional y me llamaron de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL. Esto fue a los pocos meses del golpe de Estado en Chile, en que el presidente Allende murió o fue asesinado, según la versión que quieras entender, y un montón de los funcionarios de las Naciones Unidas tuvieron que ser evacuados del país porque el gobierno los perseguía. Entonces me llamaron y me dijeron, mira, tenemos vacantes. Hay pocos mexicanos aquí, sería bueno tener, por un tema de equilibrio geográfico, en Naciones Unidas siempre se busca que haya un equilibrio y una equidad en términos de sus funcionarios, de las profesiones, de las nacionalidades, de género inclusive. Hoy se insiste mucho en que tiene que haber una paridad de género, no solo en el número, sino en la calidad. No basta tener 300 secretarias y 10 profesionales, hay que tener igual número de profesionales y de mujeres ejecutivas, que es lo que hoy afortunadamente ya se está logrando. Entonces llego yo ahí, empiezo a trabajar en temas de economía. En el proceso de mi carrera estuve unos años en Santiago de Chile, después estuve en el Caribe, y ahí empezó la preocupación de la oficina de las Naciones Unidas, porque estábamos pues en el corredor de los huracanes, en el Caribe, y dijeron, bueno, hay que empezar a ver cómo
los huracanes afectan la economía. Después me trasladaron a la oficina para Centroamérica, y Centroamérica justo en esos años tuvo una serie de terremotos, de huracanes, el famoso huracán Mitch, y entonces me pidieron, bueno, te has dedicado al comercio internacional, pero te vamos a pedir que te distraigas de esto y empieces a ver cuál es el impacto económico, social, ambiental de los desastres, y a partir de eso empezamos a trabajar con un equipo en desarrollar una metodología de evaluación de desastres que no nace de Centroamérica, no es una metodología que viene del mundo desarrollado, sino al revés. Como me dijo alguna vez un funcionario de la Unión Europea, es un raro caso de cooperación sur-norte en vez de norte-sur. Lo que lo tomé, no sé si como un halago o como un insulto, depende de cómo lo quieras interpretar. Y en todo caso empezamos a desarrollar una metodología que se convirtió prácticamente en el estándar internacional. Después del tsunami del Océano Índico en 2008, 2005, 2006, se empezó a plantear a nivel internacional que había que tener un manual internacional. Entonces el Banco Mundial me pidió que me integrara a un equipo, se juntó la sede de las Naciones Unidas y pronto se unió la Unión Europea, que firmaron un acuerdo de cuando surgieran desastres tener una metodología estandarizada para la evaluación de desastres. Y entonces la que habíamos desarrollado en la CEPAL se empezó a convertir en eso, en una metodología estandarizada para la evaluación de desastres, que hoy es la que en general se aplica. Se han hecho, no sé, 80, 90 evaluaciones de desastres con esa metodología, en la que yo colaboré desde su creación y que sigo colaborando como consultor en algunas misiones cuando me llaman, y que hemos ido adaptándola a los diferentes tipos de desastres. Empezamos con terremotos, con huracanes, después se vio que había que verlo también en condiciones de sequías que tienen características diferentes, y si ustedes recuerdan, México sufrió la pandemia del H1N1, y en ese momento el gobierno de México solicitó que se hiciera una evaluación, la trabajamos con la Secretaría de Salubridad en aquel momento, y se hizo una adaptación para enfrentar cómo evaluamos una pandemia. Y esa misma primera evolución desde aquel momento es la que ahora, el año 2020, cuando vino la pandemia del coronavirus, pidieron ver cómo la podíamos adaptar. Entonces se juntó nuevamente un equipo de la Unión Europea, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, a ver cómo se adaptaba la metodología para una pandemia. Y entonces me pidieron que yo me involucrara, y les dije, bueno, no es muy sencillo, pero ya lo hicimos alguna vez, a lo mejor podemos aprender de lo que hicimos en México con la H1N1 para evaluarlo, no para superar la pandemia. Lamentablemente yo no puedo superar las pandemias, pero sí hemos ayudado a ver cómo evaluarlas, y a que algunos gobiernos tomen, ojalá, las medidas apropiadas en términos de salubridad y en términos de comportamiento económico y social para evitar el contagio. Digo ojalá porque, como lo hemos visto incluso en países desarrollados, no estoy criticando ninguno en específico, no se ha manejado de forma ideal. Hay varios factores que han impedido que la pandemia se maneje de manera ideal. Primero, la incredulidad de la gente, el hecho que en las redes sociales se hayan difundido una serie de desinformaciones, de teorías conspirativas, de falacias sobre el coronavirus, contribuye a que la gente no atienda a las razones médicas, las razones científicas. Y por el otro lado, los países no han tenido o la voluntad o los recursos económicos para apoyar a la gente cuyas actividades se derrumbaron por la pandemia. No todos tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa. Hay mucha gente que perdió su empleo, mucha gente inclusive ya no pudo salir a la calle, o inclusive gente que por tener que estar a cargo de los niños que no van a la escuela, de los ancianos que se enfermaron, de los familiares que tuvieron COVID, tuvieron que abandonar su trabajo y lo perdieron y no lo han podido recuperar. Y no ha habido los suficientes programas sociales para apoyar a esa gente. Y nuevamente, no me refiero específicamente a México, aunque claro, si a alguien le queda el chaleco, pues que se lo ponga. Pero en otros países desarrollados también ha ocurrido eso. Dime una cosa, fíjate que hoy yo fui al centro, como ya los que han estado viendo los programas saben, mi celular se fue por el segundo piso de mi terraza y se rompió, no tenía computadora por un mes, entonces me tuve que ir a la plaza del cómputo a arreglar ya el celular, que gracias a Dios ya tengo, y estaba viendo justo eso, Ricardo, qué realidad tan distinta, o sea, en un país en donde de veras, según la colonia en la que estés, es la realidad que ves, no nos hagamos tontos en este país, porque bueno, hay gente privilegiada que puede hacer, como tú bien dijiste, home office, pero hay gente que tiene que salir todos los días. Yo los veía hoy en el centro, o sea, hay personas que viven de tener un puesto de tacos,
de estar arreglando celulares, en fin. ¿Qué pasa? Yo sí tuve COVID y creo que lo que me la he pasado diciendo es, bueno, uno, sí existe, dos, no lo hagamos como si es algo menor, es algo fuertísimo cuando te da, te cambia no solamente la salud física, sino todo, pues todo el contexto de lo que es ya la seguridad, lo que piensas que es importante, lo que no es importante. Creo que esta pandemia nos puso frente a la realidad, Ricardo. Y en un país tan complejo como el nuestro, o sea, esta pandemia, ¿qué viene a decirnos? ¿Qué brechas tenemos pendientes en un México que ya estaba roto desde antes? O sea, nosotros ya estábamos quebrados y viene esta pandemia. ¿Qué pasa en este país? La pandemia tiene efectos de los que aún no nos hemos dado cuenta, tanto efectos médicos como clínicos. Es obvio que hay mucha gente que está teniendo síntomas inesperados o raros que duran por semanas, por meses. O sea, los efectos del virus pueden prolongarse por mucho tiempo. Hay efectos psicológicos, ¿no es cierto? El temor que tú decías, pero también el confinamiento y el aislamiento ha generado una enorme tasa de incremento en la depresión, en los suicidios, y esto en gente joven, no son solamente los mayores que sufren estas consecuencias. Y finalmente también tiene consecuencias sociales, políticas, inclusive. Y aquí yo alguna vez he hecho la comparación, es como cuando se te mete un virus en tu computadora, en donde te borra el disco duro, en donde te echa a perder los programas y en donde no te queda más remedio que resetear. Y de repente, la pandemia nos puede ofrecer, si somos lo suficientemente capaces y flexibles, de resetear el modelo que seguimos. En algunos países, en algunas instituciones, incluso en Naciones Unidas, se habla de manera un tanto idealista que el reseteo implica retomar la agenda del desarrollo duradero, del desarrollo sostenible, de la agenda del cambio climático, de que es la oportunidad de buscar una sociedad más equitativa e igualitaria. Pero para que eso ocurra, no basta solo declaraciones políticas. Se requieren realmente voluntades para hacerlo y credibilidad de quienes lo dicen, porque muchas veces el discurso dice una cosa y la realidad, para usar una frase que se usa ahora en México, nos da otros datos. Así es. Ay, ahora sí te amo. Así es. Uno ve y dice, ¿sabes? Esa incredulidad yo creo que es lo que ha prevalecido en esta pandemia, por lo menos en el país, en tantos sentidos. No es solo en el país, piénsalo así. En Estados Unidos ha habido marchas en la calle, sí. Hay agresiones a la gente que se pone el tapabocas. En Alemania salieron a protestar cuando se quiso poner un confinamiento para que la gente no se enfermara. Entonces estamos hablando de un fenómeno global. No es un tema que en México somos tan malos para eso, sino que se da en muchas partes del mundo. Es una reacción humana. Sí, quizá es como una forma, a veces dicen que negando es como logramos soportar una realidad que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil este último, pues yo creo que este año y fracción para todos. De que cuando fallece una persona se habla de las etapas de superarlo, ¿no es cierto? Sí, y la primera es la negación. Luego viene el llanto, viene la tristeza y viene finalmente la superación. Lo que pasa es que con una pandemia como esta tenemos que hacerlo de una forma mucho más acelerada, mucho más clara y en el marco de una incertidumbre, porque estamos ya a año y 3 meses, marzo, mayo, de que se inició la pandemia de expansión mundial, porque en realidad el virus apareció en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Ahí también hubo un proceso de falta de información y de transparencia por parte del gobierno chino, en fin, hay una serie de críticas que se pueden hacer, pero fuimos a empezar a ser conscientes de ello a partir de enero, febrero, marzo, y los primeros casos, por lo menos en México y en la mayor parte de los países, fueron en marzo del 2020. Ya llevamos cuánto tiempo. Y se pensó que esto iba a ser como que una curva que crecía y luego después iba a abatirse por milagro, como dijo el presidente de Estados Unidos de aquella época, ¿no? Esto va a ser un milagro que vamos a salir, pero porque también pensaron que rápidamente iba a haber un proceso de vacunación y demás, y si te fijas, ahora tenemos ya por lo menos una media docena de vacunas
que se están aplicando con grados diferentes de protección, y a pesar de ello, en muchísimos países no hay un abatimiento de la curva de infección. ¿Por qué? Porque ha habido variantes del coronavirus y porque también hay mucha gente incrédula y que sigue creyendo en teorías de conspiración en que dicen que si se vacunan están cayendo en un control por parte de los científicos y del Estado, o porque creen que las vacunas no sirven. Entonces, si tú ves los gráficos recientes de cómo está evolucionando el virus mismo en las diferentes regiones del mundo, te das cuenta que seguimos en un panorama de incertidumbre. Así es. En un panorama de incertidumbre, Ricardo, donde escuchamos tanto, y no sé si es como una forma de autoconvencimiento, la palabra innovar. Todo el mundo ahorita habla de tenemos que innovar, tenemos que reinventarnos, ser resilientes. Yo me sitúo aquí en México porque creo, y tú lo debes de saber mejor que yo, que cada situación y cada país tiene condiciones socioeconómicas, históricas tan distintas. Aquí en México, ¿qué posibilidades tenemos de utilizar este momento realmente como una oportunidad, como un área de oportunidad para innovar y para reinventar, pues cosas que se vieron en evidencia como una falta de un sistema de salud? No todo el mundo tiene los mismos derechos. Estaba leyendo un artículo que escribiste tan interesante, ¿no? De a qué tenemos derecho los ciudadanos. Y esta pandemia... Y tenemos sobre todo derecho a la seguridad. A la seguridad de que si vamos a buscar un tratamiento médico lo vamos a poder tener sin tener que incurrir en un descalabro económico sumamente severo en lo personal. Tenemos derecho al derecho de que se respete lo que en las leyes existen como derechos individuales y derechos colectivos. Tenemos derecho a la seguridad que las construcciones no se derrumben porque fueron mal hechas. Y tenemos derecho a la seguridad pública, de que no vayamos a ser asaltados y que seamos en la indefensión total. Y en medio de todos esos derechos estamos en la pandemia. Híjole. O como decía un opositor a los tapabocas en Estados Unidos, yo tengo el derecho a vivir peligrosamente si así se me ocurre. Y si me quito el tapabocas, pues tengo el derecho a morirme. Híjole, te diría, y yo creo que es porque a mí sí me dio COVID y no me dio tan suave, que si no empezamos a pensar como en un gran equipo de humanidad, es que yo creo que no hemos entendido realmente lo que esta pandemia vino a enseñarnos. Nos enseñó varias cosas. Primero, que hay una serie de déficits, de lagunas, de brechas que no hemos logrado cubrir en lo económico, en lo social, en lo científico inclusive. Y no me refiero nuevamente solo a México, es un tema global, ¿no es cierto? El mal manejo de la pandemia ha sido universal. Son pocos países los que pueden decir hemos logrado controlarla desde un principio. E inclusive una de las regiones del mundo que se supuso que tenía un mejor control de la pandemia, como era Asia y el sudeste asiático, si vemos las estadísticas más recientes de este año, hay un repunte de los contagios de COVID en el sudeste asiático. O sea que todos los mecanismos que se pensó que eran tan eficientes, inclusive en la India se manejó en un principio muy bien y después tienes una explosión por una variante que no se sabía de dónde venía y en donde la capacidad hospitalaria obviamente quedó mucho más que repasada. Entonces, esa incertidumbre nos debería llevar a pensar que primero tenemos que ser cautelosos. Tenemos que tomar medidas de protección apropiadas, no solamente en cuanto a lo físico, de protección personal y de tapabocas, sino también en lo que hacemos y dejamos de hacer en términos económicos. Y sobre todo generar mecanismos, y eso sí es una responsabilidad de los gobiernos, dar apoyo a las porciones de la población que están desprotegidas, que no tienen capacidad de recuperarse por sí mismos y que son los más vulnerables. Y me refiero no solamente a la gente de bajos ingresos, hay vulnerabilidades implícitas en la familia. La mujer que tiene que trabajar y no puede porque sus hijos están cautivos en la casa, la mujer que es abusada en su hogar y que no tiene cómo pedir auxilio. Las estadísticas, por ejemplo, en México resultaban muy contradictorias. Todo el mundo hablaba de un incremento de la violencia intrafamiliar y resulta que había muchas menores denuncias. Pero claro, si está cautiva en su casa y el marido le pega o su pareja le pega y no puede ya ir al teléfono y pedir ayuda, o las oficinas que daban ayuda están cerradas porque el confinamiento, ¿cómo no va a haber una reducción de denuncias? Pero no es que haya una reducción de casos, al contrario.
Y esto genera una serie de tensiones en el hogar, en la sociedad, que son las que están explotando hoy y que estamos viendo y que están empezando a tener, curiosamente, una serie de consecuencias incluso electorales. Manifestaciones en la calle y después manifestaciones electorales. Entonces es muy importante ver que sí hay mecanismos para resetear el modelo, pero que implica una acción inteligente, colectiva y bien pensada. Ay, me haces pensar lo siguiente, bueno, aunque mi programa nunca es político, pero al final decíamos en el programa pasado que todos estamos haciendo política todo el tiempo, se viene una vuelta a la normalidad, ¿no? Y aquí en México están a punto de soltarnos al semáforo verde. Yo veo que la gente está, sí, ya como si nada, ¿no? Hay mucha gente que está, parece que como si nunca hubiera habido pandemia, ¿no? Y de pronto me hace pensar en que, ¿por qué nuestro país es como un punto, como si no estuviera en medio de una pandemia mundial en donde escuchas noticias de otros países y aquí es el país de nunca pasó, no va a pasar, o por lo menos si no me pasa a mí, ¿qué me importa? ¿Cómo va a ser esta vuelta a la normalidad? O sea, a mí me asusta esta forma de los mexicanos de veras de no, pues de no sentar cabeza, de que no haya sensatez, pero no solo de los ciudadanos, de los que nos están gobernando. Vuelvo a decirte, no fustiguemos a los mexicanos. Somos como el resto de la sociedad en otros países. Sí. Piensa tú la negación en nuestro vecino del norte o en otros países de Europa o en otras zonas del mundo, en donde la negación está ahí. Pero luego con la apertura y la reapertura empieza también un fenómeno psicológico. Ya se están haciendo análisis en algunos países del trauma psicológico de la vuelta a la, comillas, normalidad, en donde la gente tiene temor, en donde la gente que quisiera volver a trabajar no va a buscar trabajo porque tiene temor a contagiarse, porque la gente no sabe cómo reaccionar ante esta normalidad alterada. Y en cambio hay otros que siguen diciendo es que aquí no pasó nada, ¿no? Es como en un país que hubo un cierto asalto de grupos masivos al Congreso y ahora hay senadores de ese país que dicen, no, esto eran turistas que venían a visitar el Capitolio. ¿No es cierto? Hay una negación muy fuerte de la realidad. Y eso es normal, el ser humano tiende a negar aquello que le molesta. Pero si no lo enfrentamos claramente, si no buscamos los apoyos técnicos, científicos, políticos, económicos suficientes, vamos a mantener esta incertidumbre y una prolongación de los fenómenos negativos de la pandemia, más allá de lo que debería serlo. Fíjate que me haces pensar que no es que arremeto contra México. Te voy a decir lo que yo le digo a mis hijos cuando me contestan, mamá, ¿por qué no vas y le dices? Porque no es mi hijo. O sea, yo hablo de México porque es donde vivo. Difícilmente pues me podría darles consejo a los chilenos, porque seguramente pues los chilenos que hicieron su manejo de la pandemia y pobres ahorita ya están confinados de nuevo, tendrán a quien decirle algo. Yo como mujer mexicana me cuestiono muchas cosas. El 7 de junio ya van de vuelta a clases y viste que ahorita ya volvieron a regresar a los niños que estaban ya en presencial, porque es como si fuéramos necios, o sea, en general la humanidad es como volver a pisar la senda de la misma manera sin ver cómo vas a caminar este nuevo camino. Porque además empezamos por no ver que esta pandemia no es la primera que ocurre en la historia, que ha habido pandemias desde hace muchísimos años, algunas en tiempos muy antiguos y otras no tanto. Y no hemos aprendido las lecciones que se podrían haber tomado de esas. Si nos referimos a la pandemia de la mal llamada fiebre española, igual que ahora se le llama el virus chino, que era falso, a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, justo en los momentos de la Primera Guerra Mundial. Hay estadísticas, hay análisis de qué se hizo bien, de qué se hizo mal en ese momento. Hay lecciones que se pueden sacar de ahí para no repetirlas. Pero decía algún historiador famoso que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que empezar a ver qué pasó en el pasado, cuáles son las pandemias que ocurrieron y qué consecuencias tuvieron, porque más no han sido banales. A lo largo de la historia, las pandemias van asociadas además a conflictos, y esto no es
una frase para asustar a nadie, pero muchísimas veces las pandemias estuvieron asociadas a guerras, a conflictos, a confrontaciones sociales sumamente severas. O venían junto con ellas, o se superpusieron a ellas, o las crearon. Pensemos que la historia en general va asociada a fenómenos de tipo natural, a pandemias o a desastres, entendiendo que los desastres no son naturales, los provocan las malas acciones del ser humano en cuanto a prepararse y gestionar su riesgo. Ayúdame, bueno, tienes aquí a muchas personas conectadas, muchísimas gracias que están conectadas. Si quieren hacer preguntas, yo de veras tengo el privilegio de que lo veo muy seguido, entonces siempre estoy curiosa y aunque soy media burra para muchos temas, le pregunto y si no entiendo me lo vuelve a explicar, de veras es un hombre fascinante. Para los que apenas se unieron, ayúdanos a entender, si tú estás como en esta colaboración a nivel mundial de cómo resolver o cómo ayudar o cómo dar pautas para estar en esta pandemia y mejorar y salir adelante, ¿cómo aterrizamos eso aquí? Porque tengo conectado pues tanta gente distinta que nos está viendo. ¿Qué hacer como ciudadanos? Porque tú estás a lo mejor pues no quiero decir en esta élite, pero bueno, al final en un grupo que está mirando al mundo desde arriba. Pero nosotros estamos ahí en medio de ese mundo, matándonos, perdiendo el empleo, educando hijos. Híjole. Es un poco lo que cuando obtuvimos el premio Nobel colectivamente en 2007 decíamos que frente a problemas tan globales y complejos como el cambio climático, o si tú quieres, como la actual pandemia, hay responsabilidades y acciones colectivas e individuales. Entonces tenemos que empezar a pensar, yo como individuo, ¿qué puedo hacer para no agravar más la situación? No solo verlo desde el punto de vista de egoísta, de cómo me protejo a mí mismo, sino cómo evito que se genere un problema mayor. Y es ahí donde viene la responsabilidad de cuidarte y de cuidar a los demás. Lo que dicen tanto, el uso del tapabocas, no es para que no me infecten a mí, es para yo también no infectar a otros. Así es. Esto es una actitud que debería darse en muchos planos. Si yo tengo una crisis económica familiar porque no tengo ingreso, y hay gente con la que puedo generar algún tipo de actividad económica y mejorarnos y apoyarnos mutuamente, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué cerrarnos en el individualismo? Y ya a nivel social, ¿cómo ayudar a no difundir información falsa? ¿Cómo no caer en la trampa de las conspiraciones inventadas o de la crítica sin ningún fundamento que se da automáticamente al Estado por decir, el Estado no hace nada? No, el Estado hace cosas y las hace bien y hay otras que las hace mal. Por ejemplo, cuando me tocó por la edad ir a vacunarme contra el COVID, yo entendí la dificultad que había para mucha gente entender por qué se estaba vacunando solo a un grupo de personas y por qué iba a tomar tanto tiempo tener la vacuna, qué se había hecho mal a nivel de decisiones políticas para que la pandemia creciera como creció y para que no tuviéramos las vacunas. Pero a nivel individual, a nivel de piso, la atención de los médicos, de los soldados, de las enfermeras, de la personal de voluntariado en los lugares en que se estaban poniendo la vacuna, demostraba una solidaridad humana muy importante. Entonces, uno de los primeros temas que hay que resetear es la solidaridad humana. Y curiosamente, en muchos países lo que se ha dado es el egoísmo, o incluso acá. Primero yo y el resto que se fastidie. Y eso no ayuda. Tenemos que ver cómo solidariamente superamos el problema. En lo clínico, en lo médico y en lo económico también. ¿Cómo apoyamos a la gente que hoy perdió su empleo? ¿Qué podemos hacer para que esa gente tenga trabajo o darle algún estímulo para que lo tenga? ¿Cómo ayudamos a esa mamá que no puede salir de casa porque tiene que cuidar a sus hijos o porque perdió el empleo y ya no pudo volver? ¿Cómo ayudamos a que esa gente le damos algún tipo de incentivo, algún tipo de actividad? ¿Cómo le ayudamos a mantenerse? Y apliquemos aquel principio cristiano de que si yo doy algo voy a recibir con creces lo que di. Fíjense que, bueno, me hace pensar tres cosas. Una de las familias más generosas que yo conozco es la de Ricardo, no porque su hija sea mi amiga entrañable, pero bueno, cuando yo estuve enferma de COVID, su hija nos traía de comer diario, a mi hijo y a mí, y yo creo que ese gesto no se me va a olvidar nunca, nunca, porque no todo el mundo actuó así, hubo gente que ni se enteró, entonces
ese principio que dices de solidaridad. ¿Qué pasa en un país en donde de veras somos? Me vienen dos pensamientos. Hoy estaba leyendo a Platón y antes de Platón, no sé por qué me dio por Sócrates. Y Sócrates decía, una vida que no es reflexionada o estudiada es una vida que no vale la pena vivir, ¿no? A lo mejor de una forma así muy simplista dicho. Los mexicanos, y me vas a regañar porque sé que tienes tu perspectiva de la ONU que amo y que después de que yo tenga este programa seguramente voy a tener que replantear muchos de mis pensamientos, pero esa es la finalidad de dialogar. Creo que lo enriquecedor de este programa es que dialogamos y siempre nos llevamos algo. No estamos acostumbrados a reflexionar, a hacer como este análisis sociohistórico, un poco como sociedad. Y además nos cuesta mucho que nos eduquen. Yo tengo 2 adolescentes y observo muchas cosas, incluso que son errores míos como mamá, pero mucho que es como esta inercia que tenemos como sociedad mexicana. De no, pues así son las cosas y para qué vas a cambiar, y pues sí, a mí no me afecta, ¿qué más me interesa? Hoy yo tengo un gripón, ya me oyeron. Espero que no sea COVID. Yo ya estoy vacunada hace un mes y me decía mi mamá, vente a comer hoy conmigo. Total, yo ya estoy vacunada. Le dije, no, o sea, porque puedo poner en riesgo no solo a ti, sino a alguien más. Hasta que no tenga una prueba, por más que esté vacunada, no voy a salir. O sea, y posiblemente traiga alergia al calor o me resfrié y como ya tuve COVID, pues mi sistema inmune quedó más afectado porque sí afecta. Y no pensé egoístamente. ¿Cómo reeducar? Platón decía que la mayor virtud que puede adquirir un ser humano es la educación. Y a veces nos falta tanta educación, o sea, como tú dices, no solo en este país, sino en muchos otros. Vamos con una forma tan egoísta de actuar y creo que eso nos va a causar más dificultades que beneficios. ¿Cómo reeducar? Pasa Antes de algo muy que te curioso. pregunte lo siguiente, ¿cómo reeducas a un país que nos cuesta tanto trabajo pensar en equipo? El que no tranza no Pasa avanza, algo muy curioso. la ley de Pasa Herodes. algo muy, pasa algo muy curioso y lo observa. A nivel individual, de una persona con otra, generalmente se da esa solidaridad y esa simpatía. Es a nivel colectivo donde se da ese egoísmo, donde institucionalmente o grupalmente siempre vemos al otro como nuestro enemigo, como el diferente. Pero cuando estamos en directo bilateralmente con una persona, solemos ser solidarios. Y después entran los prejuicios y empezamos a ver a los que no son como nosotros, a los que nos miran diferente, a los que creemos que son diferentes, y empieza el egoísmo. Pero si retomáramos esa actitud que a nivel individual personal tenemos, ¿no es cierto? Podríamos a lo mejor construir esa solidaridad. Y luego, claro, hay que buscar también los mecanismos sociales para garantizar que no nos engañen, que la información fluya, que haya transparencia en lo que se dice y en lo que se hace. Y eso a veces es lo más difícil. Sí, y creo que esa misma falta de confianza nos ha vuelto mucho más egoístas, porque tenemos que sobrevivir a veces pues en esta gran ciudad, en este país, y entonces uno empieza a ver por su propio beneficio y entonces creo que no avanzamos. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Bueno, para los que se están uniendo, pues Ricardo colaboró mucho tiempo con Naciones Unidas y a mí me saltó mucho, me mandó información para leer. No saben cómo estaba contenta con toda la información que me dio. Estaba estudiando y leía y decía, ay, qué suerte de veras, qué suerte. ¿Cuál es la visión de las Naciones Unidas para las ciudades ahora? Bueno, no sé si la palabra esté bien dicha, post-COVID o que estamos en medio del COVID. ¿Qué visión, dónde estamos parados? ¿Cómo nos ve ese organismo internacional? Es un poco esta visión de reseteo del que yo te hablaba, en donde deberíamos aprovechar las oportunidades de cambiar el chip en muchos sentidos, retomar una agenda internacional frente a los retos globales que tenemos, que tienen que ver con la inequidad social, con la desigualdad económica y con el cambio climático, y ver cómo generamos una nueva forma de cooperación internacional, pero a la vez, cómo podemos generar
los cambios de actitud frente a prácticas muy arraigadas y nocivas, como las que tienen que ver con el excesivo consumo de combustibles fósiles y la generación de gases de invernadero que ayudan, sobre todo a nivel urbano, a generar contaminación y polución. Los grandes problemas de las ciudades actualmente son el congestionamiento, un crecimiento desmedido de las zonas urbanas y las mayores emisiones de gases de invernadero, ¿no es cierto? Si tú te fijas, la temperatura de una ciudad como la Ciudad de México es una isla de calor, muchas veces rodeada de una periferia en donde la temperatura es más baja. Y eso tiene que ver con las emisiones. Entonces, en el fondo, lo que hay que ver es cómo se cambia la dinámica de esas ciudades. Puede ser muy costoso o puede ser muy fácil, depende de cómo lo quieras mirar. En la Ciudad de México, por ejemplo, esta ciudad surge como metrópoli desde 1300 y tantos, ¿no es cierto?, con la fundación de Tenochtitlán. No nos olvidemos que la Ciudad de México es una gran ciudad en términos poblacionales desde hace muchísimos siglos. Cuando llegan los conquistadores a la Ciudad de México, la ciudad de Tenochtitlán tenía más habitantes que París o que Madrid o que Londres. Y era un aglomerado, un conglomerado de diferentes grupos étnicos tribales. Lamentablemente algunos enfrentados con otros, que permitió el divide y vencerás. Pero esos pueblos, los tlatelolcas, los azcapotzalcenses, los como tú quieras que les llames, ¿no?, vivían en una cierta armonía en medio de todo. Tenían sus guerras floridas para lograr dirimir sus conflictos, ¿no?, pero había un cierto equilibrio con la naturaleza. Viene la colonia y a partir de eso, que eran los conglomerados indígenas, se genera una serie de pueblos distintos. Coyoacán, Azcapotzalco, como tú quieras. Todo eso eran poblados, pueblitos, que tenían un entorno de vida colectiva en donde en el pueblo encontrabas la solución de todas tus necesidades. Encontrabas el mercado, encontrabas la escuela, la educación, encontrabas el templo. Se vivía alrededor de una comunidad en que todo estaba dentro del pueblo, como todavía existe en muchos pueblos pequeños de nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Tú vas a los llamados pueblos mágicos, el más cercano que tenemos aquí es Tepoztlán, en donde vas a ver que en unas poquísimas cuadras está todo y es una vida autocontenida que da la posibilidad de no tener que recorrer enormes distancias de kilómetros y kilómetros y de horas de paisajes. Además generan contaminación y demás. Entonces, una de las propuestas que están surgiendo es de cómo repensamos el paisaje urbano, cómo reestructuramos el paisaje urbano. Y ahí Naciones Unidas está apoyando un repensar la dinámica de las ciudades. Igual que repensar la dinámica colectiva y social entre países, ¿no es cierto? El Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones es un compromiso colectivo en que todos vamos a lograr abatirlo si actuamos de manera solidaria. Pero si hay unos que dicen, sí, pero yo quiero seguir produciendo petróleo a como dé lugar y voy a ponerle a todo volumen la producción de petróleo y de gasolinas y no voy a entrarle a las energías limpias. Bueno, esa falta de solidaridad obviamente va a impedir que cumplamos ciertas metas. Hay ciudades incluso europeas, París, por ejemplo, es una de las propuestas quizás más simpáticas e interesantes. La alcaldesa de París, la señora de apellido Hidalgo, que además de ese apellido tan cercano a la historia de México, es catalana. La señora es de origen catalán. Propone que hay que reestructurar la ciudad de París para que todo te quede a menos de 15 minutos de ir caminando. La escuela, el teatro, el cine, el mercado, tu trabajo, etc. Me contaba ayer nuestra asesora que trabaja con nosotros en la casa, que ella vive en Coajimalpa, pero que a sus hijos que ya están en la prepa, como están en prepa pública, les tocó una prepa en Chalma. Sí, no. Entonces, sus dos hijos adolescentes se tienen que echar 3 horas diarias desde su casa en Coajimalpa a la prepa que les asignaron. Sí. Entonces, ahí hay algo que se tiene que componer, que se tiene que corregir, que se tiene que resetear de otra manera. Cuando dice resetear... Entonces, ese pensar de una forma diferente es lo que dice Naciones Unidas. Repensemos la agenda climática,
la agenda de equidad y solidaridad a partir de lo que la pandemia nos permite hacer diferente. Es que fíjate que sí nos dio muchas cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, que vivo aquí pues en medio de la ciudad, en mi casa bajan palomas. O sea, todo lo que no vi de veras de fauna en mi terraza, ayer me salió un mapache. Es que los que saben dónde vivo, un mapache así en la calle corriendo, dije, no, ahora sí. Esta falta de, pues, de tantos coches, de tanta contaminación, de tanta gente afuera, nos regaló pues una vuelta ecológica que deberíamos de ahí amarrarnos. Yo no sé si estén conscientes, será que estoy escribiendo una obra de teatro sobre ello, la contaminación que hay con los cubrebocas. ¿Qué se va a hacer con todos esos desechos? Hay que educar a los niños y es el momento. Le decía a mis hijos, observen, somos los únicos animales vivos que usamos cubrebocas. ¿A poco el perro lleva cubrebocas? No. El gato, no, mamá. Los caballos, no. Los pájaros, no. ¿Quiénes llevamos cubrebocas? Los seres humanos, y se supone que somos los animales pensantes. O sea, qué paradójico. ¿Qué lección de vida nos está dando el planeta? Cuando leí esto de las Naciones Unidas dije, claro, yo como lo veo, es una pausa para decirnos que algo no veníamos haciendo bien. El planeta se cansó. Es evidente que hay muchas cosas que no se venían haciendo bien, pero que por intereses económicos o políticos o los que tú quieras, no había mayor voluntad de cambio. Posible que ahora la pausa que puso la pandemia permita promover acciones de cambio que sean más viables, más sostenibles, más duraderas, más equitativas. Pero es un tema complejo porque inclusive tú hablas de la contaminación de los cubrebocas. ¿Te imaginas la cantidad de desechos que están surgiendo, tanto desechos médicos tóxicos como todos los desechos de plástico y demás asociados a estos diferentes mecanismos de protección personal que se están ocupando, desde tapabocas a caretas de plástico, la ropa que tienen que usar enfermeras y doctores? Eso está generando una serie de desechos. Cuando estábamos en grandes campañas de reducir el plástico, ¿no es cierto? Y que ahora se ha incrementado de manera absolutamente abismal. Es que es abismal, todo nos lo mandan, le dicen emplayado, ¿no? Yo lo emplayo. Yo les digo, no, no me emplayes nada, no me des plástico, no tiren los cubrebocas. No sabes qué interesante ha sido, y aquí ya voy con la última pregunta, en todos mis alumnos niños, porque tengo esa suerte que soy maestra, pero no de escuela, entonces creo que tienen un acercamiento distinto que con las maestras de la escuela, estos pequeños, las reflexiones que hacemos sobre el uso de cubrebocas. Y a ver, yo que estuve enferma de COVID, pues desechábamos todo de una forma como con mucho cuidado para no contagiar a nadie en el edificio. Y yo sabía que eso implicaba pues spraysear, o sea, la cantidad de spray que estamos aventándole a la capa de ozono. Mi hijo me hacía esta observación porque yo diario, pobres, ya me han de odiar, porque yo diario tengo una reflexión distinta y salgo como el pato Donald cuando se le paran los pelos de preocupación. Y le digo, Ale, que estamos contaminando más. Y me decía, mamá, ¿tú sabes la contaminación que hay ahorita por la cantidad de personas conectadas en Internet? Dijo, es la peor contaminación. Entonces me puse a leer y entonces ya me estresé. Ahí te voy con lo último y tú cierras con lo que quieras decir. Yo creo mucho en la educación. Creo que la educación es lo que va a marcar la pauta, como bien dices, no solo en México. Te agradezco que me hagas, que me lleves esa reflexión, sino en el mundo entero. Creo que es momento de reeducar, de reaprender. El otro día que te veía en el coche con tantos jóvenes, decía, ay, ojalá fuera su maestro. En serio, porque luego hay maestros que yo oigo las clases cuando están conectados y digo, no puede ser, que desperdicio de clase y de dinero. No puede ser, de veras, maestros, si me están oyendo, échenle ganas, no es poner una pantalla y compartir. La responsabilidad que se tiene al estar frente a alguien cuando uno educa es enorme. ¿Qué le dirías? Y piensa en tus nietos, en mis hijos que tanto quieres, en los de tantas y tantas personas. ¿Qué le dirías a la gente joven en este momento, con la experiencia que tienes y con tantos países en los que has colaborado? Porque yo los veo dormidos, les dicen la generación de cristal.
Yo quiero pensar que no. Una generación que está sufriendo un trauma muy fuerte y depende de la edad de que los toque, sobre todo los que están en la adolescencia, están enfrentando un shock muy fuerte. Estaban en un mundo que iba en una vía y de repente se fue para otra, ¿no es cierto? Y yo diría que ahí sí hay una responsabilidad de los maestros, pero también hay que reconocer que los maestros también tuvieron ese shock. El maestro que estaba acostumbrado a tener sus horas de clase, ir a la escuela, pues ir a su casa, hoy tiene que estar confinado en su casa, aprendiendo a enseñar de otra manera, a usar instrumentos que nunca había pensado, como este en el que estamos ahora conectados, ¿no es cierto? Y de buscar cómo hay una interacción con los alumnos y demás. Pero también creo que es la oportunidad de pensar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Todas las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y ojalá pensemos que hacer diferente puede ser hacer mejor, porque hacer diferente no necesariamente significa ser mejor. Si no nos cuidamos, vamos a ser diferentes, pero peor. Entonces hay que ver cómo hacemos para que las cosas se hagan de una manera diferente, positiva, con una visión de mayor solidaridad, de mayor equidad, de mayor transparencia. Porque muchas veces el principal problema de tipo educativo no es solamente no estudiar, sino que no haya transparencia en el mensaje que se da. Muchos de los libros de texto que se han venido usando a veces son incompletos. Te dan, como decía algún historiador mexicano, la visión de los ganadores y nada de los vencidos, ¿no es cierto? En historia, en geografía, siempre debemos una explicación que no necesariamente es la que nosotros quisiéramos entender o poder. Hay que ver diferentes perspectivas y entender qué es lo que debemos hacer. Y cuáles son los grandes problemas que como planeta estamos enfrentando hoy, que son problemas que a lo mejor no habíamos reflexionado mucho y que la pandemia podría hacer que nos ayude a reflexionar en nuestra propia fragilidad, en nuestras propias vulnerabilidades y cómo podríamos ayudar a superarlas. Lo repito, en lo individual y en lo colectivo. Me encanta escucharte, te quiero leer lo que te ponen aquí, un enorme placer escucharlos, cuánta sabiduría y experiencia de vida, Ricardo. Gracias por compartirla. Marinieves Espinosa, excelente entrevista. Yo también coincido un poco y ahora platicándoles por qué hago este programa. Muchas veces me entrevistan y no me gusta cuando me entrevistan. Yo empiezo, ¿por qué no preguntaron esto? ¿Por qué no preguntaron lo otro? O escucho radio y digo, qué tendenciosos. No dan oportunidad a que el otro hable o guían la entrevista y eso no es lo que yo aprendí, creo que en la universidad, ni en la escuela que compartimos, que creo que es una gran escuela que nos enseñó a pensar. Qué fortuna conocer a personas tan sencillas como tú, tan accesibles, y que se presten para charlar y que otras personas que a lo mejor no tienen la fortuna de conocerte de cerca, pues tengan esta vía. Yo pienso que este programa es de ciudadanos reflexionando sobre los temas que a todos nos competen, a todos. Cuando es de abuso, cuando es de clima, cuando es de votaciones. Creo que si no estamos todos en el mismo canal, pues difícilmente vamos a avanzar, ¿no? Es como esas donde todos tenemos que ir remando. Te quiero hacer la última pregunta porque, sí, cuando yo dije que iba a entrevistar a alguien, sí, dime. No, te decía que una de las grandes ventajas de las redes sociales es que permitan acciones y programas como el tuyo, que son abiertos, que se prestan a un diálogo, y no solamente aquellos que tienen anteojeras para dar un mensaje y no querer salir de él. Así es, creo que ya lo que necesitamos en este país es justamente espacios de reflexión. Si como en sociedad reflexionamos, me parece que vamos a ser una sociedad mucho más sólida, que sabrá, y ahora que estoy con lo de la casilla, que me tocó estar en la casilla y pregunto tanto, ¿por quién vas a votar? Y me dicen, no voy a votar, ni siquiera los conozco. Pues conócelos, porque uno no puede criticar lo que no conoce, uno no puede exigir cuando no es parte de un proceso y uno no puede decir que un país no cambia cuando no hace nada para cambiarlo. Para cambiar, uno tiene que asumir su responsabilidad, como bien dijiste, a nivel individual y a nivel colectivo. Yo creo mucho en México, amo mi país,
Ahora hasta que fui a vacunarme fuera, porque yo soy de las afortunadas que se gastó todos sus ahorros en llevarse a sus hijos y yo me fui a vacunar porque mi trabajo me lo pedía. No saben cómo regreso a México y aprecio ser mexicana. Llego y así, casi iba a ser como, no les voy a decir quién, pero iba a ser mi ritual agradeciendo a los aztecas por haber nacido mexicana. No sé, tú me dirás, y me puedes o no decir, ¿cómo se genera el cambio? ¿Cómo vamos a generar el cambio? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a reconstruir este país? Regálame así 2 o 3 palabras, las que quieras y con eso cerramos. Quizás el mensaje es bíblico. Piensa en hacer a los demás lo que quisieran que hagan contigo. Por ahí empieza el cambio. Qué bello. Qué simple. No es más que no es más que eso. Hijo, sí. ¿Y voto de reacción o voto informado? Se lo estoy haciendo esta pregunta a todos los que están viniendo a mi programa antes de llegar a ese día que ya está aquí a la vuelta. ¿Voto de reacción o voto informado? ¿Qué necesitamos? Primero voto, porque si el gobierno que tienes no te gusta y no votaste, es culpa tuya de alguna manera. Voto de reacción porque tienes que reaccionar a lo que tienes como gobierno, si te gusta o no te gusta. Bien. Y si no te gusta, ¿cómo vas a hacer algo para que cambie? Y voto informado porque también tienes que saber qué es la propuesta, los planteamientos, las ideas que te están poniendo por delante los otros candidatos. Entonces es un híbrido de los dos, tiene que ser las dos cosas. Reacciono ante lo que ha venido ocurriendo y si no me gustan los que están, veo cómo los cambio. Entonces, ¿cuáles pongo de reemplazo? Ahí sí tengo que informarme, ¿no? Bien, te ponen aquí, siempre disfruto escuchar la experiencia hablando, es muy básico y sencillo. Como lo han dicho, cada quien debemos poner nuestro granito de arena. Recordemos, si cambio yo, cambia el mundo. Gracias, Laura. Maturana, que es uno de mis filósofos que ahorita traigo así de cabecera en mi cama, decía, hagamos el mundo que queremos hacer. Entonces, hagamos el mundo que queremos hacer. Yo creo que cada quien... Cuando dije que te iba a entrevistar, me decían, ¿y a poco sí es Premio Nobel de la Paz? Los mexicanos nunca creemos que podemos lograr cosas grandiosas, pero que además podemos tener la sencillez que tú tienes. No sé, dime algo. Es un premio colectivo. Sí. Es un premio colectivo, de modo que no es un premio individual. Y quizás eso es lo más hermoso. Es un premio al trabajo de equipo que hicimos una serie de analistas, de científicos, y que llevó en el año 2007 a lo que en ese momento fue una afirmación pionera, porque hasta ese momento todavía no se creía que el cambio climático existía y se dudaba que tuviera consecuencias. Entonces, los dos equipos que trabajamos, unos científicos para demostrar a través de los análisis meteorológicos, climatológicos, estadísticos, que el cambio climático existe, y la correlación muy clara entre los procesos de emisión de gases invernaderos y el calentamiento global, es decir, el hecho de que a partir de la industrialización del siglo XIX se genera un crecimiento enorme de emisiones de gases de invernadero y de uso de combustibles fósiles, y cómo hay una correlación directa con el cambio climático. Y lo otro, que esto tiene una serie de consecuencias económicas y sociales. Eso se dijo por primera vez en un informe global en el 2007. Y eso fue la razón del premio Nobel, pero también es un premio al trabajo en equipo, en que científicos, analistas, sociólogos, economistas de 100 países por lo menos trabajamos de conjunto. Y podíamos tener en el equipo en que yo estaba un ruso, un inglés, una mexicana, alguien de la India, un japonés, un chino, y que aunque vinieran de sistemas políticos, ideológicos, religiosos diferentes, teníamos un objetivo común de análisis, de estudio, y produjimos un resultado colectivo. Entonces, además de todo, es un premio al trabajo en equipo, a la solidaridad en equipo. Quise cerrar con eso, Ricardo, porque creo que a lo largo de los diferentes programas que he tenido la suerte de invitar a tantas personas que están haciendo tantas cosas importantes en este momento de la pandemia, todos llegan justo a esa palabra que es humildad y trabajo en equipo.
Eres admirable. Yo doy gracias a la vida de veras de tenerlos cerca, de aprender de ti. Hoy me hiciste aprender, me hiciste leer, me hiciste reflexionar. Gracias a todos los que están conectados. ¿Cómo te siguen? ¿Hay alguna cuenta de Twitter? ¿Alguna red? Nada. No, no tengo. Hay que hacer. Estoy vinculado a esta red profesional de LinkedIn. En LinkedIn encuentran alguna nota biográfica mía. Creo que habría alguna vez una página de Facebook, pero casi nunca la veo. Y la verdad es que me paso demasiado tiempo trabajando en equipos que estamos haciendo colaboración en diferentes países como para estar dándole más tiempo a redes sociales. A lo mejor debería darle más tiempo del que le doy, pero por ahorita sigo más bien trabajando. Quédate así, si no estarías haciendo TikToks en lugar de haciendo contribuciones importantes. No hagan TikToks, de veras pongámonos a trabajar todos, cada quien en su área. Yo me impresiono, mientras doy una clase de meditación en la mañana, entra un promedio de 192 WhatsApps de personas que no tienen que hacer, me imagino, porque pues debes de tener mucho tiempo para estar mandando tanta cosa. Ocupémonos cada quien en su área, apoyemos empresas mexicanas y no mexicanas. Creo que hoy me diste una gran lección de vida, que es colaboración. Creo que las vacunas son el ejemplo claro de cómo entre países están colaborando para combatir una crisis que es mundial, y que si hay un país que es afectado, todo el resto vamos a estar afectados de una u otra forma por el tránsito simplemente humano. Vayan a un aeropuerto, ahí es donde se ve, y da igual si eres mexicano, español, chino, chaparro, estamos todos en el mismo barco, que es en el barco de la humanidad. Muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco tantísimo este tiempo. Te agradezco la oportunidad. Gracias a todos los que están conectados. Este programa se sube en YouTube, entonces si no tuvieron oportunidad, se los comparto. Desde el cuarto piso, Carla Trat, Ricardo Zapata, desde Cocoyoc, muchísimas gracias en domingo, gracias infinitas. Saludos a todos en tu casa. Gracias a todos los que están ahí Muchísimas gracias. Tengan una bonita tarde y síganse cuidando, no se confíen de estar vacunados. Miren el gripón que traigo, estoy así de achú, achú, achú. Hay que seguirnos cuidando, no bajemos la guardia aunque estemos en semáforo morado. Desde el cuarto piso, Carla Trat, bonita tarde. Gracias, Ricardo.